Convertirse en piloto es para muchas personas un sueño de toda la vida. Poder tocar las nubes y sentir esa increíble potencia bruta del motor atravesándote a diario es algo que simplemente tienen que lograr. Pero, ¿qué sucede cuando la cúspide, la coronación de tu entrenamiento como piloto, se convierte en una auténtica pesadilla? Quédate conmigo. El 28 de febrero de 2018, un grupo de entusiastas estudiantes de habilitación de tipo se preparaba para uno de los momentos más importantes de su carrera hasta ese momento, mientras se reunían afuera del aeropuerto de Tallinn, en Estonia. Acababan de completar 2 intensos meses de entrenamiento teórico y práctico en simulador sobre el Airbus A320, y ahora había llegado el momento de volar finalmente la aeronave real. Verás. Para convertirse en piloto comercial y volar con pasajeros en Europa, un estudiante debe primero completar la formación inicial. Esto incluye volar aeronaves más pequeñas, monomotor, hasta completar la prueba de pericia para la licencia de piloto comercial. Y eso normalmente toma alrededor de 200 horas de vuelo, además de una gran cantidad de exámenes teóricos. Ahora bien, una vez superado eso, el estudiante también debe certificarse para volar aeronaves multimotor en condiciones instrumentales y tras verificar también esas competencias, llega el momento de lo que se conoce como Curso de Coordinación Multitripulación, o MCC. En el curso MCC, estos estudiantes reciben instrucción en las habilidades necesarias para operar en una cabina multipiloto, algo radicalmente distinto a volar por tu cuenta. Pero incluso después de completar ese curso, el camino de entrenamiento está lejos de haber terminado. El último paso es realizar lo que se conoce como habilitación de tipo, donde los estudiantes aprenden el conocimiento técnico específico, las características de manejo y los procedimientos del tipo de aeronave que realmente volarán en su nueva compañía. Por cierto, es en esta parte del entrenamiento donde entrarían en contacto conmigo, ya que soy instructor y examinador de habilitación de tipo. Y tanto yo como mis colegas preparamos a los estudiantes para el trabajo que deberán dominar en sus futuras carreras. El entrenamiento de habilitación de tipo comienza con un curso técnico, seguido de instrucción de procedimientos en un simulador fijo, es decir, sin movimiento. Luego, el entrenamiento de manejo y emergencias se completa en un simulador de vuelo completo nivel D, que se comporta de manera extremadamente similar a la aeronave real. Pero una vez completada la prueba de pericia de habilitación de tipo, todavía queda un paso más por realizar, conocido como base check o entrenamiento de base. ¿Y qué es eso entonces? Pues antes del primer vuelo con pasajeros, cada estudiante de habilitación de tipo debe haber realizado al menos 6 aterrizajes y despegues aprobados en la aeronave real junto a un examinador de habilitación de tipo. Así que eso era precisamente lo que este grupo de 4 estudiantes estaba a punto de hacer, la culminación de su habilitación de tipo y el primer paso real en su carrera profesional como pilotos. Fueron recibidos en el aeropuerto de Tallinn por el instructor y examinador de habilitación de tipo de 63 años, quien iba a llevar a cabo el entrenamiento con ellos. Y junto a él caminaron hasta la sala de tripulaciones para comenzar la planificación de los vuelos. Dentro de la sala ya había otras 2 personas esperándolos. Un primer oficial de 34 años que actuaría como piloto de seguridad en caso de que algo le ocurriera al capitán y un representante de la CAA que seguiría el proceso para observar el entrenamiento. El capitán instructor a cargo era un piloto muy experimentado, con más de 24.000 horas totales de vuelo y 13.500 voladas en el Airbus A320. El piloto de seguridad que lo apoyaría tenía alrededor de 3.000 horas totales, suficiente para el rol para el que había sido programado. En cuanto a los estudiantes, eran completamente nuevos, con apenas unas 220 horas de experiencia total. Sé que muchos de mis colegas estadounidenses se sorprenderán al escuchar esto, pero en Europa es bastante común que cadetes con pocas horas pasen directamente de la escuela de vuelo al asiento derecho de un avión de línea, ya que aquí no tenemos el requisito de las 1.500 horas. Obviamente, este base check no es el final del entrenamiento para estos estudiantes, simplemente les permitirá continuar su entrenamiento en línea con capitanes instructores calificados. Pero tras un base check exitoso, la habilitación de tipo se añadirá a su licencia y estarán oficialmente autorizados para operar con pasajeros a bordo. En fin, el instructor comenzó la preparación revisando la meteorología del día, asegurándose de que fuera lo suficientemente buena para los ejercicios que tenía planificados. Un base check consiste en una serie de aterrizajes touch and go, lo que significa que la aeronave volará circuitos alrededor del aeropuerto. Y los aterrizajes suelen realizarse con distintas configuraciones de flaps para garantizar que los estudiantes comprendan las diferentes características de manejo.
En el caso de SmartLinx, el requisito mínimo para cada estudiante era 5 touch and go, seguidos de un go around y luego un aterrizaje con parada completa antes de que fuera el momento de pasar al siguiente estudiante. El clima era aceptable, con algunas nubes dispersas a 1100 pies, buena visibilidad y viento 0,70 grados 9 nudos, con rachas de 15 nudos y una temperatura de menos 13 grados Celsius, así que hacía bastante frío. La pista en Tallinn está orientada casi en dirección este-oeste, por lo que el viento era aceptable, ya que solo generaría unos pocos nudos de viento cruzado. La aeronave que iban a utilizar era uno de los Airbus A320-200 habituales de SmartLinx, que había sido retirada de operación ese día para permitir que se llevara a cabo el base check. Tenía 18 años y estaba en pleno estado operativo, al menos según lo que la tripulación pudo ver en el libro técnico. Ahora bien, el hecho de tener que retirar esta aeronave de servicio para facilitar este entrenamiento obviamente implicaba un costo bastante significativo para la aerolínea. Y además de eso, el clima debía ser lo suficientemente bueno y el cronograma ajustarse al del instructor. Así que una vez iniciado este chequeo, es probable que el instructor sintiera cierta presión para asegurarse de que se completara en su totalidad. En fin, una vez finalizado el briefing meteorológico, el instructor continuó explicando a los estudiantes los patrones que iban a volar. No entraré en todo el perfil del circuito aquí, pero lo que será realmente importante para esta historia son las acciones que los pilotos deben realizar desde la aproximación final y una vez que la aeronave está sobre la pista, ya que un aterrizaje touch and go es muy diferente de un aterrizaje normal. Según el manual de entrenamiento de tripulación de vuelo de Airbus, el procedimiento es el siguiente. Una vez que la aeronave vira a final, deben seleccionarse los flaps de aterrizaje y el capitán ejecutará la lista de verificación de aterrizaje. Luego les recordaría a los estudiantes que no aplicaran frenos ni reversa, ya que hacerlo conduciría a un aterrizaje con parada completa. La aeronave tendría que estar completamente estabilizada desde al menos 500 pies sobre la pista y luego volarse hacia un aterrizaje, con suerte, suave y exitoso. Una vez que la aeronave tocara pista, el alumno se aseguraría de apoyar suavemente el tren de nariz y el capitán desarmaría los spoilers y diría «levántalos». El alumno movería entonces las palancas de empuje aproximadamente a la posición media para evitar que los motores redujeran régimen mientras se concentraba también en mantener la línea central. Mientras tanto, el capitán seleccionaría flaps 2, reajustaría el trim de timón si fuera necesario, verificaría el movimiento hacia adelante del trim de cabeceo del estabilizador y luego diría «Go». Cuando se diera esa orden, el alumno movería las palancas de empuje hasta el detent TOGA. Una vez hecho esto, el capitán lo verificaría y anunciaría thrust, set y luego rotate, una vez que la velocidad superara la marca de velocidad de aproximación. Esto sería seguido por una rotación normal y una vez en el aire, se retraería el tren. Después de esto, la aeronave ascendería a entre 1500 y 2000 pies para el siguiente touch and go. Como puedes ver, es un ejercicio sumamente intenso, pero también está entre lo más divertido que se puede hacer en un avión comercial. Y todavía se me eriza la piel al pensar en mi propio base check. En mi caso, en aquella época, ni siquiera teníamos que hacer la parada completa. Así que intercambiábamos posiciones mientras la aeronave aún estaba en el aire, en tramo viento en cola. Todavía recuerdo esa puerta de cabina abriéndose, que me llamaran, ajustarme en el asiento y luego mirar por encima de mi hombro derecho. Y por primera vez ver esa enorme ala en lugar de una pared negra de simulador. Absolutamente fantástico. Pero absolutamente fantástico está muy lejos de lo que estos estudiantes están a punto de experimentar. Y te contaré todo al respecto después de esto. El entrenamiento de base puede ser fantástico, y también lo es hacer estos videos, pero requieren una enorme cantidad de trabajo para alcanzar el nivel de detalle que ves aquí. Tengo que revisar no solo los informes finales, sino también artículos de prensa y a veces incluso publicaciones en blogs. Durante la producción de uno de mis próximos videos, no te diré cuál todavía, me encontré con un obstáculo cuando el informe final estaba bloqueado geográficamente y no disponible desde mi ubicación. Fue entonces cuando recurrí al patrocinador de este episodio, NordVPN. Verás, Nord es una herramienta invaluable para superar fronteras digitales y conectarte sin problemas a servidores en todo el mundo a una velocidad impresionante. Pero no se trata solo de acceso. También han desarrollado herramientas avanzadas de ciberseguridad para ayudarte a mantenerte protegido frente a hackers, malware e intentos de phishing. Así que, ya sea que estés investigando como yo, buscando una navegación segura y anónima, o simplemente quieras acceder a tu contenido favorito fuera de casa, NordVPN te respalda.
Si esto suena interesante, utiliza el enlace en la descripción, nordvpn.com/pilot, para obtener 4 meses gratis al suscribirte al plan de 2 años. Y si no quedas satisfecho, cuentas con una garantía de devolución de 30 días. Gracias, Nord. Ahora veamos qué sucede aquí. Lo que está a punto de suceder en esta historia está entre las cosas técnicamente más complicadas que he intentado explicar, así que tendrás que acompañarme a través de algunas descripciones de sistemas. Pero antes de llegar allí, recuerda lo que acabo de contarte sobre lo que el alumno y el instructor debían hacer durante el circuito. Esa descripción proviene del manual de entrenamiento de vuelo de Airbus, pero SmartLynx no había incluido exactamente ese perfil en su propio manual de técnicas de entrenamiento de tripulación. Específicamente, no había ninguna mención sobre armar o desarmar los spoilers en la versión específica de la compañía, y eso pronto tendría consecuencias bastante serias. Una vez completado el briefing, los 7 miembros de la tripulación caminaron juntos hacia la aeronave. Era la primera vez que los estudiantes de habilitación de tipo tenían la oportunidad de ver y tocar la aeronave real en persona. El instructor comenzó realizando una inspección exterior completa con todos los estudiantes para resaltar puntos importantes que sería difícil tener tiempo de explicar durante el intenso entrenamiento en línea que seguiría pronto. Mientras tanto, el piloto de seguridad entró en la cabina y comenzó a configurarla en cierta medida para ahorrar tiempo cuando el capitán llegara con el primer alumno. Una vez finalizada la inspección exterior, todos abordaron la aeronave y el primer alumno se sentó en el asiento derecho, con el capitán instructor a la izquierda. El piloto de seguridad se sentó en el asiento abatible izquierdo, detrás del capitán, y el representante de la CAA en el derecho. Los procedimientos previos al vuelo se completaron conforme a los procedimientos operativos estándar y a las 10:02 los primeros oficiales alumnos solicitaron a Tallinn Ground autorización de puesta en marcha y unos minutos después comenzaron a rodar para el despegue. Una vez completada la lista antes del despegue, el capitán alineó la aeronave en la pista 08 y dio algunas instrucciones finales al primer oficial para el primer despegue. Una vez hecho esto, el primer oficial tomó los controles, movió las palancas de empuje hacia adelante hasta el detent TOGA, lo que hizo que la aeronave, casi vacía, comenzara a acelerar rápidamente por la pista. Despegaron con normalidad, retrajeron el tren y ascendieron hasta aproximadamente 1500 pies antes de virar a la derecha para el primer circuito. Todo funcionaba con normalidad en ese momento y el capitán se concentró en seguir los procedimientos mientras instruía al primer oficial sobre qué tener en cuenta durante el primer aterrizaje. Como mencioné antes, era la primera vez que el alumno tenía el control de una aeronave tan grande fuera del simulador. Y en esas situaciones es fácil emocionarse un poco, lo que obviamente puede afectar el resultado. En fin, antes de continuar, hay algunas cosas que necesitas entender sobre el Airbus A320 para que esta historia tenga sentido. Empecemos por el hecho de que se trata de una aeronave completamente fly-by-wire. Esto significa que todas las entradas de control de vuelo que realizan los pilotos pasan por varios computadores antes de que las órdenes se traduzcan en movimientos reales de las superficies de control. En general, este es un sistema excelente, que ahorra mucho peso y además añade importantes características de seguridad a la aeronave. Y esto se debe a que los computadores no permiten que los pilotos excedan ciertos límites o sobrecarguen la estructura en condiciones normales. Pero como cualquiera que haya tenido un computador sabe, a veces fallan. Y para que una falla simple o incluso doble de computador no afecte la seguridad de la aeronave, también se han incorporado redundancias robustas en el sistema. Te daré un ejemplo. Cuando los pilotos quieren mover el morro de la aeronave hacia arriba o hacia abajo alrededor del eje de cabeceo, la aeronave utiliza el estabilizador horizontal Trimmable y los elevadores en la cola para lograrlo. Si el piloto mueve el pitch trim o el side stick para indicarle a la aeronave que cabecee, esas señales se envían en vuelo a un computador conocido como Elevator Aileron Control, o ELAC-2, que luego reenviará las señales a uno de los 3 motores eléctricos de trim y a 2 de los motores hidráulicos que controlan el husillo del estabilizador y los elevadores. Todos los computadores de control de vuelo tienen tanto un canal de mando, que ejecuta la orden del piloto, como un canal de monitoreo, que supervisa las salidas para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Ahora, si una falla de cualquier tipo afectara al computador ELAC-2, el sistema automáticamente transferirá el control a ELAC-1, que hará el mismo trabajo, igual que el computador anterior, pero utilizando motores eléctricos distintos para hacerlo, asegurando que todo siga funcionando. Pero la redundancia no termina ahí.
Si el AC-1 también presentara una falla, los mandos se transfieren entonces a otro computador conocido como Spoiler Elevator Computer o SEC-2, y si ese también quedara fuera, finalmente se transfiere a SEC-1. Para los pilotos en cabina, lo único que notarían si los computadores de control de vuelo se transfirieran es un pequeño tirón en los mandos. Pero si varios computadores empezaran a fallar al mismo tiempo, también podría ocurrir algo conocido como una degradación de las leyes de control. Si, por ejemplo, fallaran simultáneamente ambos ELAC, el sistema pasaría de Normal Law a lo que se conoce como Alternate Law, y si continuaran más fallas, finalmente el sistema se degradaría a Direct Law. Entonces, ¿qué significa eso? Pues en Normal Law, el Airbus aprovecha todas sus protecciones preprogramadas que mencioné antes. Los pilotos controlan la aeronave con los side sticks, y las superficies de control posicionarán la aeronave de forma proporcional a las entradas del stick, independientemente de la velocidad. Si el sistema regresara a Alternate Law, se perderían ciertas protecciones, como las protecciones de Max Roll, por ejemplo. Pero la aeronave seguiría comportándose en gran medida de la misma forma que en Normal Law. Pero, ¿qué pasa si la aeronave entrara en Direct Law? Se perdería la función de Auto Trim, lo que significa que los pilotos tendrían que trimar la aeronave tal como lo hacemos en el Boeing. Y además, los mandos de vuelo empezarían a moverse exactamente como lo indiquen los pilotos, sin protecciones. Ahora, si la aeronave se degradara a una ley inferior, siempre se lo haría saber a los pilotos mediante un único chime en cabina, junto con la luz Master, Caution y mensajes ECAM en sus pantallas, explicando el problema y lo que el piloto debe hacer. Pero estas cautions estaban programadas para activarse solo por encima de 1500 pies, para evitar distraer a los pilotos a altitudes más bajas, y vale la pena tenerlo en cuenta. Sé que he mencionado estas leyes en muchos de mis videos anteriores, pero en este caso pronto veremos una parte de este sistema de la que muy pocos han escuchado. Y es bastante aterradora, pero llegaré a eso más adelante. Otra cosa importante del sistema es que transiciona entre lo que se conoce como In-Flight Mode, Flare Mode y Ground Mode durante un aterrizaje normal y empieza a transicionar a Ground Mode aproximadamente 5 segundos después de que la aeronave detecta el touchdown. Una vez que se activa Ground Mode, el sistema de Auto Trim empezará a mover el estabilizador horizontal Trimmable a 0 grados para prepararse para el siguiente vuelo. Y eso es algo que no queremos que ocurra cuando estamos practicando aterrizajes Touch and Go. Es sumamente importante que el trim quede más o menos en el valor correcto cuando rotamos para el siguiente despegue. Y para asegurarse de que así fuera, el capitán planeaba sujetar con la mano la rueda de trim mientras ésta se desplazaba hacia adelante. Al hacerlo, activaría un mecanismo de override asociado a la rueda de trim, que detendría el reseteo y dejaría el trim correctamente ajustado para la rotación recomendada, y esto también será importante. Así que la aeronave estaba entrando ahora en viento en cola para el primer Touch and Go. El capitán completó la lista después del despegue, activó la aproximación entrante en el FMC y completó la lista de aproximación, todo mientras el alumno manejaba la aeronave manualmente. Luego, el capitán apagó los Flight Directors y activó un indicador conocido como Flight Path Vector para darles a los estudiantes algo de guía. Y después le hizo el briefing del aterrizaje que venía. Una vez que la aeronave pasó el punto de touchdown, comenzaron a cronometrar 3 segundos por cada 100 pies sobre el terreno, es decir, aproximadamente 54 segundos desde 1800 pies, menos 1 segundo por cada nudo de viento en cola. Como era una maniobra touch and go, la aeronave se había dejado en configuración Flaps 1, así que cuando se cumplió el tiempo, se seleccionó Flaps 2 junto con Gear Down, y eventualmente Flaps 3 a medida que la aeronave empezó a descender. Ahora bien, aquí, el manual de Airbus también estipulaba que los spoilers debían armarse para el aterrizaje, pero como mencioné antes, eso no estaba en el manual de SmartLynx. Así que el capitán decidió mantener los spoilers abajo, ya que de todos modos solo necesitarían bajarse inmediatamente después del aterrizaje. Esto puede parecer lógico, pero los spoilers en realidad cumplen un papel importante en todos los aterrizajes, y es el de destruir la sustentación de las alas al touchdown, para evitar que la aeronave rebote y, en condiciones normales, también para transferir más peso a los frenos. En fin, la aeronave continuó hacia la final, y mientras el alumno realizaba el viraje final, el capitán seleccionó Flaps Full, completó la lista de aterrizaje y le recordó al alumno que no seleccionara frenos ni reversa después del aterrizaje.
El primer oficial respondió que lo había entendido y continuaron descendiendo. El primer aterrizaje se ejecutó de forma correcta y, una vez que el tren de nariz estuvo abajo de forma segura, el capitán continuó según lo planificado, al decir «levántalos», mover los flaps a 2 y luego sujetar la rueda de trim cuando se aproximaba a una unidad nariz arriba, y sin que el piloto lo supiera, en ese momento ocurrió algo realmente extraño. Cuando el capitán sujetó la rueda de trim, el mecanismo de override empezó a moverse para detener el trim, pero el pistón que debía activar los microswitches asociados no se movía tan rápido como debía. Esto envió señales poco confiables al computador de control de vuelo ELAC-2, que estaba a cargo en ese momento, activando un cambio al computador de respaldo. Pero como el ELAC-1 de respaldo también recibió las mismas señales, este computador ahora también falló. Y eso hizo que el sistema bajara otro nivel, activando SEC-2 y Alternate Law. Ahora, los pilotos no tenían idea de que esto estaba ocurriendo en ese momento, ya que la caution solo aparecería más adelante cuando superaran los 1500 pies en ascenso. En fin, el alumno volvió a empujar las palancas de empuje hasta el detent toga, y pronto la aeronave había acelerado más allá de la marca de velocidad de aproximación, y el capitán llamó Rotate. El resto de la maniobra continuó igual que el primer despegue, y cuando el alumno niveló aproximadamente a 1500 pies, se activó la advertencia Master Caution junto con un único chim, y la información sobre la falla apareció en las pantallas del ECAM. La información mostrada indicaba ELAC 1 y 2 pitch fault, e informaba a los pilotos que estaban operando en Alternate Law. El capitán tomó el Quick Reference Handbook y leyó los procedimientos, que simplemente instruían realizar un reset de cada uno de los computadores ELAC, algo que era relativamente sencillo y rápido de hacer. Una vez hecho esto, la aeronave volvió a funcionar con normalidad, así que el capitán decidió continuar con los ejercicios. El segundo aterrizaje, Touch and Go, se realizó sin problemas ni advertencias, pero después del tercer aterrizaje, una vez que la aeronave volvió a la altitud de circuito, reaparecieron las mismas advertencias. Tras volver a resetear los computadores, el capitán intentó encontrar alguna limitación sobre el número de resets permitidos, pero no encontró nada en los manuales de Airbus. Si hubiera sido un vuelo de línea normal, probablemente habría consultado a ingeniería, pero como no había ninguna guía específica en la Minimum Equipment List, la aeronave funcionaba perfectamente. Y como no era un vuelo comercial regular, decidió nuevamente continuar adelante. El resto de la sesión con el primer alumno transcurrió sin incidentes y tras el último aterrizaje, realizaron una parada completa y liberaron la pista. Para cambiar al siguiente estudiante, el segundo alumno se sentó en el asiento derecho y el ejercicio comenzó nuevamente para él, con menos inconvenientes. Solo una vez ocurrió la falla de ELAC 1 y como era una falla única no hubo degradación a una ley inferior. Y no hubo cautions, solo un mensaje en el ECAM informando a la tripulación que había ocurrido. El capitán reseteó el sistema por tercera vez y continuaron. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente aquí? Más tarde se descubrió que la razón por la cual el pistón de override dentro del mecanismo de trim no se movía correctamente era la presencia de un aceite no aprobado dentro del cilindro. Este aceite tenía una viscosidad casi el doble de la correcta, lo que impedía que el pistón activara adecuadamente los microswitches. Pero recuerda, la única vez que este pistón debería utilizarse en condiciones normales sería durante un evento de Runaway Stabilizer, donde los pilotos necesitarían detener manualmente el movimiento incorrecto del stab trim. Y como eso es un evento extremadamente raro, y realmente lo es, este sistema casi nunca se utilizaba ni se probaba durante los chequeos rutinarios de mantenimiento. Por lo tanto, nunca sabremos realmente cuándo se introdujo ese aceite defectuoso en el sistema ni por quién. Si solo se hubiera tratado de este pequeño problema del sistema, no se habría convertido en un incidente tan grave. Pero pronto ocurrirían otras cosas adicionales de una forma tan extraña que no podía creerlo cuando lo leí por primera vez. Cuando el segundo estudiante terminó todos sus aterrizajes, el tercer estudiante tomó su lugar en cabina. Y es durante su sesión cuando ocurrirían los primeros errores realmente importantes que finalmente conducirían a este accidente. La sesión comenzó con normalidad con un despegue y ascenso a 2000 pies, seguido de un viraje a la derecha para iniciar los ejercicios. Después del primer aterrizaje, el mismo problema reapareció cuando el capitán ajustaba el trim del estabilizador, lo que significó que nuevamente apareció la falla de ELAC 1 en viento en cola. El capitán reseteó los computadores, algo a lo que ya se estaba acostumbrando.
Pero como estas fallas aparecían en altitud, nunca las relacionó realmente con su uso del mecanismo de override del trim del estabilizador, que solo ocurría en tierra. En fin, el segundo aterrizaje salió muy bien, sin fallas, pero en el tercero volvió a aparecer. Pero esta vez también estuvo asociado a un único chime por alguna razón. Los investigadores nunca lograron determinar por qué se activó ese chime, ya que seguía siendo solo una falla simple de ELAC. En cualquier caso, el computador fue nuevamente reseteado y los ejercicios continuaron. Después del cuarto aterrizaje, apareció la misma falla de ELAC 1, esta vez sin el chime único que había ocurrido antes, pero curiosamente, en esta ocasión el computador nunca fue reseteado. Es muy probable que quien estuviera gestionando el mensaje en el ECAM esta vez presionara accidentalmente la tecla Clear en lugar de realizar el reset. Y como no era una falla crítica, el mensaje quedaría oculto hasta que alguien presionara el botón Recall durante al menos 3 segundos. Algo que normalmente solo ocurriría según los procedimientos operativos estándar como parte de un prevuelo completo para el siguiente vuelo completo, lo que significaba que la aeronave continuaba volando en Normal Law, pero con un ELAC ya inoperativo y sin que eso se mostrara a los pilotos. Durante el cuarto aterrizaje, ELAC 2 volvió a quedar inoperativo, y como ELAC 1 ya estaba fuera de servicio, el control pasó a los computadores SEC, y la aeronave entró en Alternate Law nuevamente. Eso activó la Master Caution, el chime y el ECAM. Pero esta vez la falla de ELAC 1 permaneció oculta, de modo que cuando el capitán reseteó ELAC 2, la aeronave volvió a Normal Law, pero con ELAC 1 todavía inoperativo. El tercer estudiante terminó su sesión con éxito, y ahora era el turno del cuarto y último alumno. Y como probablemente ya todos habrán deducido, es aquí donde finalmente ocurrirá el accidente. El cuarto alumno tomó los controles y se preparó para su primer despegue, completamente inconsciente de que uno de los computadores de control de vuelo ya estaba inoperativo. Los estudiantes habían estado sentados en los asientos de pasajeros en cabina durante las sesiones de los demás, así que ninguno había visto estas advertencias antes. A las 14:25 UTC, las palancas de empuje volvieron a moverse hasta el detén toga y la aeronave comenzó a rodar por la pista. El primer circuito salió bien, pero durante el segundo Touch and Go volvió a activarse la falla de ELAC 2 por la misma razón que antes. Cuando alcanzaron la altitud de circuito, la advertencia se activó y el capitán reseteó el computador, pero nuevamente sin resetear ELAC 1. Ahora recuerda que antes dije que revelaría una nueva función relacionada con las leyes de control del Airbus. Pues resulta que Direct Law no es en realidad la ley más baja disponible. En caso de condiciones verdaderamente catastróficas, como la pérdida de 5 computadores de control de vuelo, tras una pérdida total de energía, por ejemplo, la aeronave podría revertir a algo conocido como Mechanical Backup. En Mechanical Backup, la aeronave aún puede controlarse en cabeceo, pero únicamente mediante el uso del trim del estabilizador y movimientos de las palancas de empuje, y en alabeo solo mediante el uso de los pedales de timón. En esta condición, los elevadores se colocan en posición neutral y el side stick del piloto queda completamente inútil. Si esto ocurriera, se activaría una advertencia más severa tipo Cricket junto con la Master Warning y mensajes en el ECAM, pero nada indicaría explícitamente Mechanical Backup. En su lugar, aparecería un mensaje Man Pitch Trim Only en los Primary Flight Displays frente a los pilotos, así como un Man Pitch Trim en las pantallas del ECAM. Obviamente, esta sería una situación muy grave, y la posibilidad de que ocurriera se consideraba tan remota que los pilotos solo la practicaban en crucero, en el simulador, después de una pérdida total de generadores, y nunca con maniobras, y definitivamente no durante despegues ni aterrizajes. Con eso en mente, entremos ahora en el cuarto Touch and Go del último alumno. Cuando la aeronave entró en aproximación final, todo parecía completamente normal. Pero durante las últimas decenas de pies antes del aterrizaje, la tasa de descenso aumentó ligeramente más que en las aproximaciones anteriores. Eso hizo que, al tocar pista, lo hiciera un poco más fuerte que antes. Y como el capitán no había armado los spoilers, esto provocó un pequeño rebote que duró poco más de un segundo, comenzando a las 15:04 y 55 segundos. Ahora recuerda que mencioné que los computadores de control de vuelo estaban divididos en un canal de mando y uno de monitoreo. Pues resulta que los relojes internos de esos dos canales no estaban completamente sincronizados entre sí, y eso era intencional por parte de Airbus.
Pero el problema increíble que ocurrió fue que, como el rebote duró aproximadamente un segundo, y las señales de entrada que enviaban los Wait on Wheel switches del tren principal a los computadores ESSEC se actualizaban cada 1.02 segundos. Esto significó que el canal de mando aún interpretaba que la aeronave estaba en el aire, mientras que el canal de monitoreo detectaba que estaba en tierra. Esto habría sido imposible si el rebote hubiera durado un poco más o un poco menos, pero ahora significaba que un canal del computador interpretaba las entradas del side stick como si la aeronave estuviera en vuelo, y el otro esperaba que estuviera en ground mode, donde las entradas son mucho menores. Y como ambos computadores SEC recibían la misma información, ambos detectaron la discrepancia y simplemente se apagaron. Con eso, el escenario para el accidente quedó preparado, aunque todavía no estaba sellado. Para que ocurriera, era necesario que el capitán volviera a detener manualmente el trim del estabilizador para que reapareciera la falla intermitente del pistón y desactivara ELAC-2, que ahora era el único computador de control de vuelo restante. Y, por supuesto, eso fue exactamente lo que ocurrió a las 15:05 y 10 segundos. En ese momento, el capitán ya había dado la orden al primer oficial de ir, lo que significaba que el empuje toga ya estaba establecido y por lo tanto estaban completamente comprometidos con el despegue. Cuando el ELAC-2 se apagó, la advertencia, los sonidos tipo cricket y las luces se activaron justo cuando el capitán llamó Rotate. Y como todos los computadores de control de vuelo habían dejado de funcionar, la aeronave entró en Mechanical Backup en cabeceo. Esto significaba que el pobre alumno intentó tirar del side stick hacia atrás para rotar la aeronave, pero no tuvo ningún efecto, ya que los elevadores se habían colocado en posición neutral, haciendo que el side stick fuera completamente inútil en cabeceo. El estabilizador, que se había estado moviendo hacia cero, tenía en ese momento un ligero ángulo positivo de 3.5 grados, pero con una velocidad de 130 nudos, aún no era suficiente para hacer que la aeronave despegara. El capitán vio que la velocidad aumentaba y que no ocurría nada, pero obviamente aún no comprendía qué estaba pasando con su aeronave. Gritó «Rotate, rotate», a lo que el alumno respondió desesperadamente que lo estaba haciendo. La aeronave continuó acelerando hasta 152 nudos, y cuando el estabilizador horizontal finalmente dejó de moverse, tenía un ángulo nariz arriba de 1.5 grados, justo lo suficiente para que la aeronave se elevara. Comenzaron a ascender lentamente, con el side stick del primer oficial casi completamente atrás, pero sin efecto alguno. 2 segundos después del despegue, el capitán empezó a mover su propio side stick, lo que activó una advertencia de dual input. Luego presionó el botón de prioridad y anunció «Yo tengo los controles». Recuerda que todo esto ocurrió en apenas unos segundos y al asumir los controles, el capitán estaba actuando correctamente. Pero ahora se enfrentaba a una situación que nunca había visto ni para la cual había sido entrenado. Su aeronave, que hasta ese momento había funcionado casi perfectamente, ahora era prácticamente imposible de controlar por medios normales, y simplemente no podía entender por qué. Como dije, la decisión de rechazar o continuar el despegue ya se había tomado cuando apareció la falla y ahora estaban en el aire. Es probable que este aumento repentino de carga de trabajo y estrés llevara al capitán a tomar algunas decisiones rápidas y equivocadas, lo que convertiría esta situación en verdaderamente catastrófica. Porque unos 4 segundos después de haber tomado los controles, las palancas de empuje se movieron momentáneamente a idle antes de volver a empujarse hacia adelante. Y al mismo tiempo, los flaps se movieron de posición 2 a 1, posiblemente en un intento inútil de intentar afectar el cabeceo. Pero cuando eso ocurrió, la aeronave estaba a 19 pies, ascendiendo levemente con un pitch de 2.8 grados nariz arriba. Pero esta reducción repentina de empuje y flaps hizo que la aeronave empezara a bajar el pitch, y tras alcanzar una altitud máxima de 48 pies, comenzó a descender al mismo tiempo que el capitán pidió «Gear up». El primer oficial alumno respondió, obviamente completamente sobrepasado por la situación, así que simplemente hizo lo que le dijeron y seleccionó la palanca del tren arriba, haciendo que el tren empezara a retraerse. Unos 4 segundos después, la aeronave impactó contra el suelo a unos 200 metros del umbral de la pista, con el tren aún parcialmente extendido. Tocó con 2.85 G, lo cual es un impacto bastante fuerte. Y esto, combinado con el tren parcialmente retraído, hizo que ambas nacelas de motor golpearan el asfalto con fuerza.
Pero como el tren de nariz todavía estaba abajo en ese momento, el impacto provocó un rebote del morro que lo empujó de nuevo hacia arriba en el aire. Los motores quedaron de nuevo en toga, produciendo empuje máximo, y como la velocidad era de alrededor de 190 nudos cuando ocurrió el impacto, esto obligó a la aeronave a volver al aire con una aterradora razón de ascenso de alrededor de 6.000 pies por minuto. Ahí las cosas empezaron a verse realmente mal. Ni el capitán ni el primer oficial habían logrado entender todavía qué estaba pasando, y ninguno había notado el mensaje manual Pitch Trim Only en sus Primary Flight Displays. La aeronave ahora estaba cabeceando hacia arriba con 19 grados y a una velocidad de 207 nudos cuando, de repente, los flaps también se bloquearon. Además, el impacto del motor número 2 había roto componentes internos y las chispas creadas por el golpe iniciaron un incendio de motor que activó todas las advertencias asociadas dentro de la cabina. Esto claramente se encaminaba hacia un desastre, pero por suerte, el piloto de seguridad, que estaba sentado detrás del capitán, empezó a intervenir. Gritó Manual Pitch Trim Only, Manual Pitch Trim Only, y eso volvió a meter al capitán en la situación. Y ahora empezó a mover la rueda de trim hacia adelante. También llevó las palancas de empuje hacia atrás. El efecto combinado de esas dos acciones hizo que el pitch por fin empezara a disminuir y volviera a quedar bajo algún tipo de control relativo. Pero obviamente esto estaba lejos de haber terminado. A las 15:05 y 53 segundos, menos de un minuto dentro de esta emergencia, la aeronave alcanzó su altitud máxima de 1.590 pies. A partir de ahí, volvió a picar y pronto estaba en un descenso de 7.200 pies por minuto. El capitán volvió a llevar el empuje a toga mientras movía la rueda de trim en la dirección opuesta. Y recuerda, volar una aeronave solo con trim no es fácil, porque siempre hay un retraso en el efecto, y esto no era algo para lo que estuvieran entrenados. El sistema de alerta de proximidad al terreno ahora estaba cantando Sync Rate, Pull Up, Terrain, Terrain, to Low Terrain. Y además de eso, todas las advertencias tipo cricket y las luces asociadas con el incendio fuerte de motor seguían sonando. Era una situación absolutamente demencial. Y pensar que el capitán estaba compartiendo la cabina con un pobre cadete nuevo haciendo su primer vuelo en la aeronave lo vuelve absolutamente desgarrador. El punto más bajo que alcanzó la aeronave durante esta caída brutal fue alrededor de 600 pies, antes de que el capitán recuperara el control y volviera a hacer que la aeronave ascendiera hasta unos 1.200 pies. El estado de la aeronave en ese momento era que ambos motores estaban severamente dañados, con el motor número 2 aún en llamas. El control de pitch estaba en Mechanical Backup y el roll en Direct Low y además los flaps estaban bloqueados en posición. No era un buen día. El capitán intentó transmitir un Mayday, pero no logró que saliera en medio del caos. Pero el piloto de seguridad empezó a leer las advertencias del ECAM, y esto pareció tener un efecto calmante en la tripulación. A menudo, cuando se enfrenta a un caos total, es buena idea volver a lo básico y seguir procedimientos conocidos. Y es que la mente humana simplemente no está equipada para procesar tanta información al mismo tiempo, pero sí puede seguir tareas familiares. A las 15:06 y 58 segundos, 2 minutos dentro de esta emergencia, el capitán volvió a intentar hacer una llamada de emergencia. Pero entonces el piloto de seguridad pidió encargarse de las comunicaciones, dejando al capitán concentrarse solo en volar. Y después de tomar el control de la radio, por fin logró transmitir la primera llamada Mayday al control de tráfico aéreo. Les informó que tenían una falla de controles de vuelo, y el capitán le dijo que preguntara si podían hacer un viraje a la derecha para regresar directo a aterrizar en la pista opuesta, en su lugar. Eso fue aprobado de inmediato por la torre, y el capitán empezó a virar visualmente a la derecha para alinearse con la final. Al mismo tiempo, también le pidió al alumno cambiar de asiento con el piloto de seguridad, y el alumno se desabrochó rápidamente, se levantó y junto con el inspector de la CAA se movió hacia la cabina de pasajeros y se aseguró en un asiento. Ahora les tocaba a los 2 pilotos restantes intentar poner este pájaro herido en tierra en una sola pieza. El piloto de seguridad comenzó presionando el botón Master Fire Warning, lo que eliminó las advertencias visuales y también los crickets. Eso habría hecho el ambiente de cabina mucho más llevadero y con ello habría reducido enormemente el estrés. El capitán preguntó cuál era el rumbo de pista para la pista 26 y el piloto de seguridad respondió 262 grados, mientras también lo ingresaba en el computador de gestión de vuelo. Luego continuó informando al control de tráfico aéreo sobre el incendio de motor para que pudieran alertar a los bomberos.
Y también les dijo a los controladores que definitivamente intentarían aterrizar en la pista 26. Ahora llegó el momento de tratar de lidiar con el problema, así que el piloto de seguridad le sugirió al capitán que redujeran potencia en el motor número 2, que seguía ardiendo. Pero aquí fue donde la gran experiencia del capitán realmente empezó a notarse, porque le dijo al piloto de seguridad que prefería usar los dos motores que tenía el mayor tiempo posible, y con suerte tenerlos disponibles para el aterrizaje, en lugar de apagar uno de ellos ahora. No atender un incendio de motor se siente muy contraintuitivo para cualquier piloto. Pero el lema de Oro Aviate, Navigate, Communicate, siempre tiene prioridad. Y en este caso, los motores no solo se necesitaban para proporcionar propulsión, sino también para el control de pitch. Así que esta decisión tiene todo el sentido. A las 15:09, el capitán pidió gear down mientras iniciaba el descenso hacia la pista. Pero solo 19 segundos después, el motor número 2 finalmente cedió y falló, ya que el fuego había destruido por completo varios de sus componentes vitales. El piloto de seguridad informó al capitán que el motor número 2 había fallado, lo cual el capitán confirmó mientras seguía apuntando hacia la pista lo mejor que podía. La pérdida de uno de los motores habría hecho el control de pitch aún más difícil. Unos segundos después, el capitán confirmó gear abajo y pidió flaps 3. El piloto de seguridad movió los flaps a 3, pero no está claro en el informe si los flaps realmente empezaron a moverse o no. Pero lo que sí sabemos es que 7 segundos después, el motor número 1, el único motor restante, también falló debido a que el auxiliary gearbox se trabó. Y esto cortó toda la energía de varios sistemas de la aeronave, incluyendo el Cockpit Voice Recorder y el Flight Data Recorder. En teoría, esta pérdida de ambos motores también debería haber eliminado toda la potencia de los motores hidráulicos, que movían el estabilizador horizontal, el cual ahora era el único medio restante de control de pitch. Pero de algún modo, eso no ocurrió. Es posible que el motor número 2 siguiera windmilling y que eso fuera suficiente para mantener una potencia hidráulica mínima. La Ram Air Turbine, o RAT, se desplegó unos segundos después, lo que significó que algunos sistemas volvieron. Y cuando lo hicieron, el primer oficial dijo, gear abajo, no tenemos motores. Y luego empezó a cantar la velocidad. 150. 130. 120. Y a las 15, 10 y 12 segundos, la aeronave finalmente tocó duro, a unos 150 metros antes de la pista 26. El touchdown fue tan duro que todas las llantas principales reventaron de inmediato. Pero la aeronave aún así llegó a la pista en una sola pieza, donde empezó a desacelerar y finalmente se salió hacia la izquierda, donde se detuvo a unos pocos metros al costado de la pista. Todos estaban vivos y acababa de ocurrir un verdadero milagro. La investigación rápidamente se enfocó en el hecho de que había poca guía en el manual de entrenamiento de SmartLynx sobre si continuar el entrenamiento con fallas recurrentes. Y como no había ninguna limitación de Airbus sobre cuántas veces podían resetearse los computadores, no había una razón clara para que el capitán suspendiera el entrenamiento. El hecho de que el capitán decidiera desarmar los spoilers en cada aproximación fue lo que llevó a ese pequeño rebote que detonó las últimas fallas. Pero, de nuevo, esto no estaba específicamente prohibido en el manual. Airbus, después de este incidente, introdujo numerosas mejoras de software y prohibió el reset de cualquier computador ELAC en vuelo. Los manuales de SmartLynx también se actualizaron para reflejar una guía mucho más clara para el basic training y también para el despacho general. Y si quieres ver todas las recomendaciones y mejoras de seguridad que salieron de este accidente, visita mentorpilot.com, usando el enlace que dejamos aquí abajo, donde siempre puedes encontrar las mejores noticias de aviación. Además de descargar mi app, considera apoyar nuestro trabajo enviando un super thanks usando el botón del dólar aquí abajo. Quizá comprar algo de merch o unirte a mi fantástica tripulación de Patreon para ayudarme a crear estos videos. Que tengas un día absolutamente fantástico, estés donde estés, y nos vemos la próxima. Chao, chao.